continuamos con nuestra clase 9, quedamos en gráficas y vamos a ir ahora a la parte de inversas. Ahora, inversas. Me dicen, las funciones trigonométricas no son inyectivas, de hecho uno lo sabe, ¿cierto? Imagínense esto, no es inyectiva en ningún lado, miren. Entonces, como no es inyectiva y uno tiene que buscar un dominio en específico donde sí sea inyectiva, hay ciertas convenciones. Uy, aquí se me fue también esto. Esto es arcoseno. Ya, ¿qué nos dice? Mi función seno, que es esta que está acá, ¿ya? La parte inyectiva que se selecciona como por convención es entre menos pi medio y pi medio. Es esto rojo que aparece acá. Y a esto rojo es a lo que uno le saca la inversa. ¿Cómo es el gráfico de la inversa? Acá lo tenemos. Entonces, esta es la inversa de seno, que es lo que nosotros llamamos arcoseno. ¿Sí? El arcoseno, la diferencia del seno es que el arcoseno uno le entrega números y me entrega ángulos. En cambio, el seno uno le entregaba ángulos, uno dice seno de tanto ángulo, tanto ángulo, tanto ángulo, y me entrega un numerito que va entre menos 1 y 1. ¿Ya? La inversa, como es justo al revés, uno le entrega números y me entrega ángulos. Eso como por mientras. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿pudiera repetirlo? No lo entendí bien. A ver, ¿se fija en mi función seno, que está dibujada acá a la izquierda? Sí, Ya. ¿Esta es inyectiva? no, No, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la matemática en esta parte? Dice, vamos a seleccionar un tramo que sea inyectivo. No puedo seleccionar esta guatita porque no es inyectiva. Así que, ¿qué seleccionan? Lo que aparece en rojo acá. Desde acá, que este valor es menos pi medio, hasta acá, que este valor es pi medio. ¿Sí? Ese tramo rojo, ¿es inyectivo ahora? Solo el rojo. sí, Ya. Esta, de ese tramo, ¿se acuerdan que para la prueba 1 ustedes me hablaban del máximo dominio donde fuera invertible la función o donde fuera inyectiva? Este es mi máximo dominio seleccionado, entre menos pi medio y pi medio, solo eso rojo. ¿Ya? Y ahí uno puede sacar la inversa. El gráfico de la inversa está acá, es esto. Es como rotar un poco este y darlo vuelta. No sé si se acuerdan cómo calcular la inversa, como que uno hace una reflexión con respecto a esta línea. Bueno, pero eso es algo extra. Y acá les doy el dibujo de nuestra función inversa y en el caso del seno, la función inversa se llama arcoseno. Hasta ahí fue lo que dijimos. Vamos a escribir bien. ¿Sí? sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que cumple mi arcoseno? Que son como el dominio y el recorrido. La función seno nosotras la restringimos entre menos pi medio y el recorrido iba entre menos 1 y 1. Como la función arcoseno es la inversa, esto va al revés. El dominio va entre menos 1 y 1, dominio entre menos 1 y 1, y el recorrido entre menos pi medio, que debería ser algo por acá, y pi medio, que también debería ser algo por acá. ¿Sí? Entonces, la función inversa yo le entrego un numerito que va entre menos 1 y 1, y me va a entregar un ángulo en radianes en general. Eso fue lo que dijimos. Ahí sí quedó un poquitito más claro. Sí, profe, ya entendí. Perfecto. La misma idea para el coseno. De hecho, es muy parecido. El coseno nuevamente no es inyectivo, pero nosotros podemos seleccionar un pedacito que sea inyectivo. El pedacito seleccionado acá es entre 0 y pi. De acá, por acá debe estar pi. Entonces, eso rojo es la rama que yo considero inyectiva. Bueno, no yo, la consideraron en matemáticas. Entonces, de esta, el gráfico de la inversa va acá. Fíjense que el dominio de mi función coseno iba entre 0 y pi, y el recorrido entre menos 1 y 1. Así que la inversa va al revés, va entre menos 1 y 1, y
el recorrido entre 0 y pi. Acá 3,14 más o menos, pi. Y ahí está. Entonces, esta es mi función inversa del coseno, arcocoseno. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Ya. Esto de la idea de la gráfica, bueno, es para que nos vayamos acordando un poco de cálculo, pero las gráficas no las ocupamos mucho, la verdad, pero siempre nos van a servir por ahí, quizás las ocupemos. Hay una que no aparece, pero que me parece muy importante, que es la de la inversa de arco tangente, o sea, la de tangente. Me parece importante porque después ustedes en Mate 2 la van a ver, la van a volver a ver y vamos a volver a estudiarla, entonces vamos a hacer cortito acá. La tangente, yo me voy a ir a la tangente para ocupar su gráfico. Acá está. Ya, voy a borrar esto. Y acá les voy a preguntar, ¿cuál ramita de mi tangente sería inyectiva? Porque si yo la veo, no es inyectiva siempre. ¿Dónde podríamos seleccionar que sea inyectiva? Desde pi medios negativo hasta pi medios sin incluir ambos. Perfecto, esta ramita. La estoy pintando en rojo como lo hicimos con los otros dibujos. Ya está. Esa es la que nosotros vamos a considerar inyectiva. Así que nuestra función inversa, arcotangente, fíjense que todas las inversas de trigonométrica son arco algo, arco algo, arco algo. Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Nuestra arcotangente va a ir desde. Acuérdense que esto sigue para abajo y esto sigue para arriba. Así que, ¿cuál será el dominio de mi función inversa? ¿O cuál es el recorrido de la original? Sí, Fernando, todos los reales, desde menos infinito hasta infinito. Así que mi función arcotangente va desde todos los reales hasta... ¿Hasta dónde? El dominio de la que elegimos, la rojita. Ya, menos pi medio. A pi medio, súper bien. ¿Abierto o cerrado? Abierto, sí. Ahí está. Por eso es abierto. Porque no incluimos el pi medio. Justo antes. ¿Sí? Porque veo que el pi medio está más lejos que los puntos trazados. ¿Sí? Sí, es que en realidad esto... No, el pi medio iba justo acá. Justo en la raya, pero no pude dibujar pi medio encima. ¿Sí o no? Ya. El gráfico de nuestra función arcotangente era como... es hacer una reflexión con respecto a esta recta que está acá. Pero bueno, si no, nos podemos imaginar, a veces uno lo hacía con un papel, pero si no, uno puede ir dándose valores, por ejemplo. Si el valor en cero, ¿cuánto vale la tangente? En cero, ¿cuánto vale la tangente? Cero. Ya. Vamos con la arcotangente, porque el cero es como el único en que coinciden. En 2, más o menos, si yo evalúo acá en 2, ¿qué imagen me debería dar? Parecido. Fíjense, si yo evalúo la inversa, o sea, yo evalúo acá en el i, me debería dar como el valor de x. No sé si un medio, pero es un valor por ahí. Antes de pi medio, ¿cierto? Mucho antes de pi medio. ¿Cierto? Puede ser. Ya, y si nos vamos alejando, si voy a evaluar en 6,
Ya, yo digo, bueno, por acá como que crecimos. Y de ahí se evalúa en 6, o en 10, o en 100. ¿Cuánto me debería dar? Acuérdense que esto se va ajustando mucho ahí. Tiende a pi medio, se acerca a pi medio. Súper bien, chiquillos. Entonces esto es como así. Y nos vamos a estabilizar y la altura máxima es justo antes de pi medio. Y para el otro lado nos vamos a los negativos, así que el otro lado sería así. Y también nos vamos a ajustar mucho a menos pi medio, o nos vamos a acercar mucho a menos pi medio. Y este, medio deforme, pero ahí está, es el gráfico de nuestra función arcotangente, de la inversa de la tangente. ¿Sí? ¿O no? Súper, ¿se entendió más o menos la idea? Ya, perfecto. Ya, ¿qué se falta? Que creo que para mí es importante. Eso. Vamos viendo. Tal como un resumen. Nos dice, la función inversa de seno es arcoseno. Ojo que seno a la menos 1 no es 1 partido en seno. Estamos hablando de la función inversa, no de elevar a la menos 1. Hay que tener cuidado acá porque seno 1 partido en seno es distinto de arcoseno. ¿Ya? Entonces, la función inversa de seno es arcoseno, se lee arcoseno, el dominio va entre menos 1 y 1 y el recorrido entre menos pi medio y pi medio. Eso ya lo habíamos visto. La función inversa del coseno, arcocoseno, también el dominio va entre menos 1 y 1 y el recorrido ahora entre 0 y pi. Y arcotangente, tal como lo descubrieron ustedes, el dominio sería todos los reales y el recorrido entre menos pi medio y pi medio. Este es nuestro como resumen. Ahora, ¿cómo lo ocupamos esto? Igual que las funciones inversas, pero ahora en trigonometría. Una función inversa me dice, arcoseno de x es igual a y, si solo si x es igual a seno de y. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Que uno aplica la función inversa. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene f de x igual a y, puede aplicar la función inversa? ¿Se acuerdan de eso, no? Y si uno aplica la función inversa, esto me quedaría. La función inversa de la función original igual a la función inversa del lado derecho. Y la inversa con la original se anulan, considerando ciertas restricciones, por supuesto. Pero de ahí viene esa idea, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esto es lo mismo, solo que le estamos poniendo nombres en específico. Si nosotros tenemos arcoseno de x igual a y, y nosotros llegamos y aplicamos seno, entonces digo, seno de arcoseno igual a seno del lado derecho. Y seno y arcoseno son inversas, así que se me anula y me queda el x. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, con la misma idea de las funciones inversas, uno dice seno de arcoseno de x es x. Siempre y cuando este pertenezca al dominio de arcoseno, o sea, entre menos 1 y 1. Y arcoseno de seno de x también vale x, porque se me anula la función inversa con la función original. Pero siempre y cuando estemos trabajando en el dominio de seno, entre menos pi medio y pi medio, en la ramita donde nosotros elegimos que era inyectiva. ¿Qué nos recuerda? Fíjese que esto es cuando a uno le decían, es que no puede recordar que se anule en seno con arcoseno si no lo conocemos. Pero ¿y esto que acabo de marcar? ¿Se acuerda de eso, no?
¿Tampoco lo recuerda así? ¿Cómo lo recuerda de cálculo? Si esto lo tienen que haber visto hace una semanita en cálculo. ¿O no? No. No, eso es para calcular la inversa. Pero si usted ya tiene la inversa, usted tiene esto. F a la menos 1 de f de x es x, siempre y cuando estemos en el dominio. Y f de f a la menos 1 de x también es x, siempre y cuando el x pertenezca al dominio de la inversa. Lo que usted me habla es el cálculo para determinar la inversa. Nosotros acá ya tenemos la inversa, así que aplicamos esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Algo así. Vamos a tener que ir repasándolo. Porque lo que usted me hablaba era calcular la inversa. Y eso lo podemos hacer cuando tengamos funciones como fracciones algebraicas, raíces. Algunas son más feas que otras, eso sí. Pero en funciones trigonométricas donde nosotros no sabemos cómo funcionan bien las cosas o que tengan una expresión algebraica, no podemos hacerlo. Ah, no, usted puede hacer eso. Si usted quiere, puede aplicar la inversa a ambos lados. Así como cuando uno aplica el logaritmo a ambos lados. ¿Sí? Por ahí usted, me imagino que resolvieron ejercicios así como el logaritmo de x más 3 es igual a, no sé, 5. O es igual al logaritmo de 5. ¿Y ustedes qué hacían? Sacaban los logaritmos. Estoy inventando algo. Uno puede hacer eso, ¿no? Sacar el logaritmo. ¿Cómo no lo ha visto? La Noa me dice que sí. Ojo, chiquillos, vamos a tener que ir repasando. Eso es de cálculo, no es de complemento. Lo tienen que haber visto para la prueba 1, creo. ¿Eso lo vemos en el primer semestre? No sé. Logaritmo no... Ah, pero era un ejemplo. Ujú. Ya, pero me imagino que lo vieron con otras inversas, ¿o no? Ah, no, logaritmo lo tienen que ver. O exponencial todavía no lo ven. O lo vemos nosotros quizás. A ver, pero por ahí vieron raíz cuadrada. Ya. Pero por ahí, por ejemplo, ustedes resolvieron cosas con raíces cuadradas, ¿o no? Ya. Y acá ustedes, por ejemplo, si tenían algo así, podían hacer esto. ¿O no? Ya. Esto es lo mismo, lo que ustedes están haciendo como elevando al cuadrado. ¿Qué relación tiene la raíz cuadrada con elevar al cuadrado? ¿No será una la inversa de la otra? Esto es lo mismo. Estás aplicando inversas. Si tú tienes una función de x igual a y, tú puedes aplicar la función inversa. Elevar al cuadrado en este caso. Si yo aplico la inversa de mi función, hago esto, es como elevar al cuadrado a los dos lados. Aplico la inversa a ambos lados. ¿Y qué pasa acá? Se me va el cuadrado, se me va la raíz, me queda solamente lo que estaba adentro. ¿Sí? Eso es lo mismo que estamos haciendo acá. Solamente que nosotros ahora, así como raíz cuadrada la conocemos, o algunas fracciones algebraicas también las conocemos, bueno, en esas podemos trabajar fácil porque estamos acostumbrados, pero en seno y coseno no. En seno y coseno vamos a tener que decir, ah, sí, yo me acuerdo de esto de las funciones inversas. Si yo aplico seno y arcoseno de algo, son inversas una de la otra, así que solamente me queda lo que estaba dentro. ¿Sí? Y da lo mismo el orden. Siempre y cuando este pertenezca al dominio de la función que estaba dentro. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya.
Lo mismo con coseno o arco coseno. Si aplico coseno de arco coseno, se me van a anular y me va a quedar solo el argumento, solo el x que estaba dentro, siempre y cuando este pertenezca al dominio de la función. ¿Ya? Y lo mismo con tangente. De hecho, no aparece acá. Ah, bueno, podríamos decir que tangente de arco tangente de x es x. Y esto se cumple siempre porque el dominio de arco tangente son todos los reales. ¿Ya? Entonces, eso es como para que nosotros lo tengamos presente en caso de que lo veamos. Si me aparece seno de arco seno, lo puedo anular. Si me aparece coseno de arco coseno, los puedo anular. ¿Ya? Vamos viendo algunos ejemplos. Veamos bien acá. Nos dicen arco coseno de raíz de 3 medios y arco coseno de 0 y arco coseno de 1 y ya a ver, vamos viendo. Arco coseno de raíz de 3 medios yo no sé cuánto vale, pero lo puedo descubrir, ¿ya? Yo voy a pensar en mi cabeza. ¿Existirá algún coseno de algún ángulo que me dé raíz de 3 medios? ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún coseno? Ahí está, de 30 grados. O de pi sexto. Ya, yo les voy a mostrar una tablita que yo uso mucho, que por ahí les puede servir también. Ya se va a acostumbrar a la fuerza. Porque los vamos a ir ocupando todos, ¿se acuerdan? Coseno. Ya, ¿conocen algo de este estilo? Nunca había visto algo así. No, a mí me encanta. Porque lo ocupo mucho. Esto sería 0, pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio. Ahí está. ¿Sí? Este es una tablita que nos ayuda con los valores más comunes de seno y coseno, y también tangente. ¿Cómo se lee? Y uno dice, por ejemplo, coseno de coseno de 60 grados. Y uno dice coseno sería esto, de 60 grados. Y uno dice, ah, es este. Así lo leo. Coseno de 60 grados corresponde a este, que sería raíz, todo lo que estaba arriba era raíz, de 1 y siempre dividido en 2. Por eso el compañero ahí nos dijo, de 30 grados. Cuando el coseno nos da raíz de 3 medios, digo, todo lo que está arriba es raíz, y digo el coseno, aquí está, ese es raíz de 3. Y todos están divididos por 2, así que el valor que corresponde al ángulo sería 30 grados o pi sextos. ¿Sí? ¿Lo pudimos leer? Súper. Entonces, coseno de pi sexto, o 30 grados, como aparece ahí, nos da raíz de 3 medios. ¿Por qué yo ocupo esto? Fíjense acá. Este primer valor, yo digo esto es arco coseno. El raíz de 3 medios es lo mismo que coseno de pi sexto. ¿Y qué pasa si tengo arco coseno de coseno? ¿Y qué me quedaría si se anulan? Solo el argumento, solo lo que estaba dentro, que es pi sexto o 30 grados. Así que arco coseno de raíz de 3 medios es pi sextos. ¿Sí? Tuve que hacer un paso extra para poder hacer esto, como encontrar la inversa con su función original y así poder anularlas. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿El resto? Súper. Ya vamos a hacer esos dos del medio son para ustedes de tareita. Vamos a hacer este último, el arco tangente de raíz de 3. ¿Por qué el arco tangente? Porque aquí mi tabla no tiene tangente. Uy, ya. Pregunto, ¿qué era tangente en relación a seno y coseno?
Era seno dividido en coseno, súper bien. Así que cuando yo veo esto, en mi tabla, la tangente va a ser la división de esta raíz de arriba sobre esta raíz de abajo. El dividido en 2 me da lo mismo. Veamos por qué. Vamos a verlo con el de 30 grados. Tangente de 30 grados, o de pi sexto, es lo mismo que seno de 30 partido en coseno de 30. Seno de 30 es raíz de 1/2. Y coseno de 30 es raíz de 3/2. Estoy dando un ejemplo de cómo se lee la tabla. Entonces, fíjense, como estamos dividiendo, esos dos que están dividiendo se me van. Así que para yo leer en mi tablita la tangente, solo me fijo en lo que está adentro de la raíz y es el de arriba dividido en el de abajo. 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? Para que lo podamos ver. Entonces, igual que antes, para resolver mi tercer ejercicio, o sea, mi cuarto ejercicio de acá, busco la tangente en algún valor. ¿Me va a dar raíz de 3? En 60 grados, ¿se fijan? Raíz de 3 partido en raíz de 1, o pi tercios. Así que para nosotros serían 60 grados o pi tercios. Profe, todo eso dividido 2? No, pues el dividido en 2, acuérdense que se va porque le queda dividido en 2 arriba y dividido en 2 abajo. Le queda raíz de 3/2 y 1 sobre 1/2. Esto se daba vuelta, entonces los medios se van a ir. Por eso nos queda solo lo que está dentro de la raíz. De acuerdo, gracias. Ya. Y como son todas las fracciones dividido en 2, siempre se van. Ya veamos, entonces habíamos dicho que raíz de 3 es lo mismo que tangente de pi tercios o 60 grados. Así que tengo arco tangente con tangente. ¿Qué pasa? Ya, ¿y cuánto me queda? Pi tercios, súper bien. Y esa es mi respuesta. ¿Queda claro, chicos, eso? Súper, ya. Veamos los de abajo. Los de abajo no son tan obvios. No son tan obvios. Ya. Acá fíjense que tengo seno de arco coseno de x. ¿Los puedo llegar y anular? No, ¿cierto? Pucha. ¿Habrá alguna relación que me pueda transformar el seno en el coseno sin alterarlo de acá adentro? ¿Habrá algo, no? ¿Seno igual a arcoseno? No, no son iguales. Creo que podría ser coseno de 1 menos, de pi medios menos lo que estaba dentro. Ya, pero la idea es no alterar lo que está acá adentro. Por eso pregunto, ¿habrá alguna relación de seno y coseno que no me altere el ángulo o lo que estaba dentro? Raíz de 1 menos coseno al cuadrado. Justo esa. ¿De dónde viene esa? Uno dice seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo nos daba 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que es como nuestra relación de Pitágoras. Acá vamos a despejar y dejar el seno solito. Y digo, seno cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado. De ahí saco raíz. Y ahí está. Esa sería nuestra relación que no me altera para nada el ángulo. Entonces me quedaría, fíjense, voy a reemplazar. El x que yo escribí acá a la derecha es todo esto. ¿Ya? Así que esto se transforma en
1 menos coseno cuadrado, el x será todo eso, arco coseno, qué feíto eso, arco coseno de x y todo en raíz. Utilice esto que escribí acá abajo. ¿Vamos bien ahí? Súper. Este cuadrado que aparece ahí es lo mismo, por si nos confundimos a veces, ese cuadrado que está ahí, que acabo de borrar, es lo mismo que elevar todo al cuadrado, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Son dos formas de escribirlo más. No, la raíz no podría ser negativa. ¿Por qué no? Porque acuérdense que el coseno máximo va entre menos 1 y 1. No va a ser más allá. Entonces 1 menos algo que sea entre menos 1 y 1 no me va a dar negativo. ¿Por qué qué, Rodrigo? Profe, Dígame, Vicente. pero por ejemplo el seno de X podría dar algo negativo en el fondo. Sí. ¿Pero qué tiene? Y si yo lo igualo con una raíz, como que no estaría saltándome esa, eso. Sí, pero acá tendríamos que haber considerado el dominio. El dominio de el seno va entre menos pi medio y pi medio. Ah, ya. Ahí la imagen es la que podría cambiar. Y ahí, claro, ahí podríamos tener como los positivos y los negativos. Habría que tener cuidado, es verdad. Pero como estamos hablando de funciones, en general estamos trabajando números como positivos. Ahora sí, podríamos ponerle así como más menos, pero no sería tan correcto. ¿Ya? Ahora, lo del cuadrado, ¿por qué es lo mismo? Ya, porque esto es escribir coseno al cuadrado de x, es lo mismo que escribir coseno de x al cuadrado. Porque estamos diciendo que es la función la que va al cuadrado, no el x. Y da lo mismo si lo escribo con el 2 ahí, que es usual verlo, o con el 2 afuera. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo. Esta notación es exactamente la misma. ¿Ya? Sí. Es que lo que está dentro es parte del coseno, pero no es que yo diga que elevar al cuadrado, a ver, no es que yo diga que coseno al cuadrado de x sea lo mismo que coseno de x al cuadrado. Esas son cosas distintas. ¿Ya? Porque coseno acá incluye el x. Ese es como el ángulo del coseno. Y uno dice, ah, está todo juntito. Es un pack. En cambio acá, no, pues el que está elevado al cuadrado es solamente el ángulo. ¿Sí? Por eso el de arriba da lo mismo si yo escribo el coseno acá, o sea, el cuadrado ahí, o el cuadrado afuera de todo, porque en ambos casos involucra que es el coseno el que se está elevando al cuadrado, no el ángulo. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo importante de esto? Uno dice, coseno de arco coseno, ¿qué me debería dar? ¿Cuánto nos da? Ojo, ¿cuánto nos da coseno de arco coseno de x? ¿Cuánto nos da esto? Ya. ¿Y si esto está elevado al cuadrado? X al cuadrado, porque lo que estaba dentro era x. Y está elevado a 2, así que es x a la 2. ¿Está bien o no? ¿O hay dudas? Exacto, la x no se altera, pero... a ver, es que son cosas distintas. Acá, fíjate, si no tuviese ese cuadrado ahí, ¿estaría alterada la x? Sí, pues si está afuera. Entonces yo estaba alterando la respuesta de esto.
Esa respuesta me dio x, eso sí, pero esta respuesta estaba elevada al cuadrado. ¿Sí o no? Ya. ¿Seguro, Rodrigo? Ya, súper. Y eso fue lo máximo que pudimos hacer acá. Llegamos a que esto era 1 menos x cuadrado en raíz. Tan, tan. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ya. Último que hacemos de acá. Tangente de arco coseno. ¿Puedo llegar y anularlos? ¿Qué podría hacer? ¿Qué relación tiene tangente con algún coseno? ¿Qué relación tendrá tangente con algún coseno? ¿Qué cosa me escribió? ¿Tangente a la menos 1? Dice. ¿Tangente más 1? No, tangente más 1 es tangente cuadrado más 1 tiene algo con secante. O con menos 1, no me acuerdo. Pero no con coseno, con secante. ¿Quién más se acuerda de alguna relación entre tangente y algo con coseno? ¿Nadie? Seno partido en coseno, eso sí. Tangente es seno del argumento dividido en coseno del mismo argumento. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale seno de arco coseno? Lo acabamos de calcular. No. Miren, seno de arco coseno. Ahí está. 1 menos x al cuadrado en raíz. ¿Sí? ¿Y cuánto valdrá coseno de arco coseno? Perfecto. Y ahí está. Utilizamos lo que habíamos demostrado anteriormente y el coseno de arco coseno nosotros ya lo conocemos. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Ese es muy parecido al que acabamos de hacer. Si se fijan, es como los que hicimos arriba, solo que estamos utilizando secante. Ese se los voy a dejar a ustedes de tarea, para que resolvamos el que viene, que es un poco más difícil. Tarea es como para que practiquen ustedes, no es que me la tengan que mandar. ¿Ya? Veamos este. Este es un poco distinto. Dice, probar que arco tangente de un medio más arco tangente de un tercio es pi cuarto. Ya, este me va a salir un poco largo. Vamos a ver. Ya, con paciencia y me van frenando si es que algo no lo entendemos. ¿Ya? Porque creo que esta demostración la hemos hecho. Ya, yo voy a pensar. Yo les dije, nosotros a las funciones arco algo, en este caso arco tangente, le entregamos un número. ¿Y qué me entregan? ¿Cuál debería ser la respuesta? Un ángulo, ¿cierto? Así que yo digo, arco tangente de un medio es un ángulo, le voy a llamar alfa, porque no sé cuánto vale. ¿Ya? Digo al tiro eso porque hay valores que no conocemos, como arco tangente de un tercio no es conocido.
No lo podemos sacar de la tabla de arriba, ¿ya? Y este es arco tangente de 1/3 que también me tiene que entregar un ángulo. ¿Tiene que ser el mismo alfa? No, ¿cierto? Le vamos a llamar beta, ¿ya? Entonces me están pidiendo demostrar que alfa más beta vale pi cuartos. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo demostrar. Fíjense que tengo función arco tangente y arco tangente. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la tangente a ambos lados. ¿Ya? Entonces digo ya, voy a aplicar tangente. Como la función inversa de arco tangente. Y digo, tangente de este lado más arco tangente de esto me debería dar tangente de pi cuarto. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Apliqué tangente a ambos lados. Ya. Si yo lo escribo de una forma un poco más linda, a lo mejor no, pero es para la comodidad, esto sería arco tangente, o sea, tangente de alfa más beta es igual a tangente de pi cuartos. ¿Nosotros sabemos cuánto vale tangente de la suma? Tangente alfa más tangente beta dividido 1 ¿Mm? menos tangente alfa por tangente beta. Súper. ¿Todos se saben esa fórmula? ¿No la tenía? Es que se puede demostrar. La verdad es que no, ya vamos a demostrarle. No, si no la vimos, por eso. Ya vamos a ver, ¿de dónde viene? Tangente de alfa más beta es lo mismo que seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto es seno de alfa más beta? Esa fórmula sí la deberíamos tener. ¿Alguien se acuerda? Era algo como seno del primero, coseno del segundo, y después, ¿no? Ahí está, coseno del primero, seno del segundo. Súper. ¿Y la del coseno? ¿La tenemos? La del coseno me acuerdo que es coseno, coseno. ¿Y después? Menos seno, seno. Menos seno, seno. Ya, súper. Acá lo que uno hace, me voy a correr un poquitito, es dividir arriba y abajo por coseno de alfa, coseno de beta. Dividimos arriba y abajo, es como nuestro uno conveniente. Si yo divido arriba y abajo por esto, nos va a quedar algo gigante, pero se nos van a ir un montón de cosas. Lo estoy anotando solamente, estoy haciendo las divisiones. Ya, con las divisiones hay varias cosas que se van. Por ejemplo, este coseno con este coseno, este coseno con este coseno. Esto completito, que me da 1. Y creo que eso es todo. Acá, el primero que estoy marcando, ¿qué me da? Tangente de alfa. Más el de la derecha, ¿qué me da?
También tangente de beta. Abajo me había quedado un 1 menos, ¿y acá qué me queda? En el último. ¿Se fijan o no? Pura tangente. Tangente de alfa, tangente de beta. Esa sería como nuestra fórmula de la tangente de la suma, por si la quieren anotar. No es necesario que se sepan la demostración. O sea, es bueno que sepan de dónde viene. Pero podemos utilizar esto que está acá. ¿Sí? Esa idea nosotros vamos a utilizar en el ejercicio. De ahí venía. Entonces, acá, en el ejercicio nosotros teníamos tangente de alfa más beta y ojalá lleguemos a tangente de pi cuartos. ¿Alguien sabe cuánto vale tangente de pi cuartos o de 45 grados? Ese vale 1, sí. Así que la idea es que nosotros acá lleguemos a 1. Fíjense en mi tablita. 45 grados o pi cuartos me queda raíz de 2 partido en raíz de 2, que es 1. Y yo digo mi tablita, pero en verdad no sé de quién será. Ya, apliquemos esto. Esto sería tangente de la suma, tangente del primero, más tangente del segundo, sobre 1 menos tangente de la multiplicación. O sea, tangente de uno y tangente de otro. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, yo voy a reemplazar por los valores que nos dieron porque alfa era arco tangente de un medio y beta era arco tangente de un tercio. Así que voy a ver, me queda tangente de arco tangente de un medio más tangente de arco tangente de un tercio sobre 1 menos la multiplicación. Ya. Y podemos evaluar. ¿Cuánto vale tangente de arco tangente de un medio? Un medio. ¿Y tangente de arco tangente de un tercio? Un tercio. Perfecto. Y me queda 1 menos la multiplicación. ¿Nos dará esto 1? Veamos bien. ¿Cuánto es un medio más un tercio? 5 sextos. Súper. Y abajo me queda 1 menos un sexto. ¿Y cuánto es 1 menos un sexto? 5 sextos también. Entonces, ¿qué me dio esto? 1. 1. Y aquí nosotros tenemos que celebrar porque aplicando tangente nos dio que realmente el lado izquierdo, la suma de esos dos ángulos, nos dio exactamente que el resultado en pi cuartos, que sería la tangente del lado derecho. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? ¿O hay dudas? ¿Sí? Ya. Este, chiquillos, de nuevo es muy parecido, así que tarea y nos quedaba la parte de ejercicios. Son hartos, hay que tenerles paciencia y practicar. ¿Ya? Aquí aparecen esas fórmulas que por ahí les dije que eran como las del ángulo doble. Y por ahí no sé, hay que practicar harto. Clase 10 ahora, sigamos con trigonometría.
Vamos a ver funciones sinusoidales. Alguien en la clase pasada dijo que era una función sinusoidal. ¿Quién lo dijo? ¿El otro Rodrigo? Ah, yo. El Rodrigo. Ya, vamos a ver funciones sinusoidales. Entonces, las funciones sinusoidales son aquellas que tienen las formas de la gráfica seno-coseno. Así que efectivamente las funciones seno y coseno son funciones sinusoidales. Pero hay muchas variaciones de ellas. Así que esas son las que vamos a ver. Entonces, nosotros por ahí ya definimos lo que era una función periódica de periodo P, ¿sí? Que eran estas que se iban repitiendo la gráfica cada cierto tiempo. Si, eso ya lo habíamos visto, ahora dice, si f tiene un valor máximo y un valor mínimo, vamos a llamar amplitud de la función a el máximo menos el mínimo dividido en 2. Vamos acá nosotros con nuestra función, vamos a hacer solo seno. Ya, seno es algo de ese estilo, pero eterno. El máximo era 1 y el mínimo era menos 1. Así que la amplitud de nuestra función seno sería el máximo 1 menos el mínimo menos 1 dividido en 2. 1 menos menos 1 sería 2 dividido en 2, que es 1. Así que la amplitud de nuestra función seno tradicional es 1. Recuerden, máximo menos mínimo dividido en 2. Acá, en el ejemplo nos dicen lo mismo que nosotros anotamos acá, que las funciones seno y coseno tienen valor máximo 1 y valor mínimo menos 1, así que tenemos amplitud 1. Acá hay un ejemplo distinto. Fíjense que esta es la función, menos 3 seno más 5. Uno dice, uy, menos 3 menos más 5, menos 3 seno más 5. Ya. Voy a anotarla. Menos 3 seno más 5. ¿Cuál era el valor máximo de la función seno? 1, ya. Entonces, si este vale 1, me queda menos 3 más 5, me queda 2. Y ese debería ser el máximo. O no, el mínimo. Bueno, y vamos a ver. ¿Y cuál es el mínimo de la función seno? Menos 1. Entonces sería menos 1 por menos 3 sería 3. 3 más 5 me queda 8. Ah, ahí está. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Máximo, mínimo. Dígame, Rodrigo. Sí, hay que evaluar, o es una forma de hacerlo, sobre todo con las funciones seno y coseno, son súper fáciles. No es que nos dé siempre el mayor y el menor. No es que el menor nos dé el menor y el mayor nos dé el mayor, sobre todo porque esta está multiplicada por menos. ¿Se acuerdan ustedes lo que le hace una función cuando yo la multiplico por menos 1? ¿Qué le pasa al gráfico? ¿Alguien se acuerda? Nos da una reflexión con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces ahora mi gráfico, ese es el seno original, mi gráfico ahora debería ser algo así. ¿Y qué pasa si yo la multiplico por 3? Ya la multipliqué por menos 1, ahora la multiplico por 3, ¿qué debería pasar? Se dilata, en realidad como que se alarga hacia arriba y hacia abajo. No sé si eso le llamamos dilatar o le llamaron dilatar en cálculo. Pero en vez de llegar hasta menos 1, ahora llegamos hasta menos 3, y si llegamos hasta 1, ahora vamos a llegar hasta 3. ¿Sí? Como que se alarga hacia arriba y hacia abajo. Ah, ya, dilatación vertical, perfecto. ¿Y si ahora le sumo 5? ¿Qué pasa si yo a una función le sumo 5? Se traslada hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia arriba, porque el más 5 va fuera de la función.
Entonces digo, en vez de llegar al menos 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esto va a quedar como por acá arriba. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque tenemos tantos cambios en esta función que no es solamente evaluar en el máximo y en el mínimo y que nos dé el nuevo máximo y mínimo. Como estábamos multiplicando por este menos 1, me cambió el orden. Yo evalué en el máximo y me dio el nuevo mínimo. Y evalué en el mínimo y me dio el nuevo máximo. ¿Ya? Pero es por todos los cambios que tuvimos con esta función. Así que, ya, súper. Ahora nuestra función, sí. Igual evaluamos en máximo y en mínimo, pero no me da en el mismo orden. Ahora nuestra nueva función nos daba que iba desde 2 hasta 5. Así que la amplitud, o sea, hasta 8, perdón. La nueva amplitud sería máximo menos mínimo dividido en 2, que nos dio 3. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. Tenemos las funciones seno de bx y coseno de bx, si es que tuviésemos un cambio, van a cambiar el periodo. ¿Por qué van a cambiar el periodo? El periodo original de nuestras funciones seno y coseno es 2pi. Porque acá nosotros partíamos desde 0 y el ciclo completo era hasta acá, que eran 2pi. Y de ahí se volvía a repetir. Esto lo podíamos ver con la circunferencia unitaria también. Cuando nosotros multiplicamos adentro de la función por un valor b, ¿qué le pasa a la función? ¿Alguien se acuerda? Dilatación horizontal, como que se contrae, ¿cierto? No es como que sea grande, sino que se contrae, dependiendo si el b es mayor a 1 o es menor a 1. Así que tiene toda la razón el Rodrigo, es una dilatación horizontal. Entonces mi función podría convertirse en esto, o podría dilatarse mucho, así como esto. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones depende de si el b es positivo, o sea, es mayor que 1 o menor que 1. Así que, fíjense, en las dos gráficas que hice nuevas, en las verdes, el periodo cambió. Ya el periodo no es 2pi, sino que ahora cambió. O se agrandó, o se contrajo un poquitito. Entonces, ¿cómo se altera? Me dicen, cuando usted tiene algo de este estilo, el periodo nuevo va a ser el 2pi original, pero dividido por el valor absoluto de este b que estábamos multiplicando. Si yo evalúo 2pi partido en b en esta función, me va a dar el seno de 2pi, que es como el original. ¿Ya? Así que vamos fijándonos. Tenemos de nuestras funciones sinusoidales amplitud y ahora alteramos el periodo. ¿Ya? De hecho, acá en la observación nos dice, si usted tiene una función a por seno de bx, la amplitud ahora se refiere a este valor. La amplitud original del seno era 1. Si nosotros ahora lo multiplicamos por a, me va a dar a. Igual como nos dio la amplitud del ejemplo 2. No sé si se acuerdan, ahí está. Era menos 3 seno de algo y la amplitud nos dio 3. Entonces tenemos amplitud y el periodo que va cambiando dependiendo de por cuánto estemos multiplicando la variable x. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí, chiquillos? Con amplitud y periodo. Súper. La frecuencia, no la ocupamos mucho la verdad, pero por si acaso. La frecuencia es 2pi, que sería como el periodo, partido en el nuevo periodo. 2pi, que es como la secuencia, el intervalo donde siempre se da, ¿cómo se llama? La onda completa, con respecto a nuestro nuevo periodo. Ya. La frecuencia no me importa mucho la verdad, nunca. Como tiene relación con el periodo, siempre trabajamos amplitud, periodo y esta que es la diferencia de fase. Es un poco confuso porque todavía no hemos hecho ejercicios,
¿Ya? Vamos a ver si alcanzamos. Por mientras tenemos amplitud, periodo, y ahora la diferencia de fase. Me dice, diferencia de fase es el traslado que nosotros hacemos de forma horizontal. Acuérdense que es sumarle C o sumarle algo adentro de la función. Entonces, si nosotros sumábamos un número positivo, nos corríamos hacia la izquierda. Y si sumábamos un número negativo, nos corríamos hacia la derecha. Ese es un traslado. Entonces, esa es la diferencia, lo que nosotros vamos a llamar diferencia de fase. ¿Sí? Que es cuánto nos corrimos en relación a la función seno y coseno original. ¿Ya? Entonces, fíjense, chicos, tenemos amplitud, que era el máximo menos el mínimo, partido en 2, o en la función seno y coseno, el numerito que acompaña antes del seno o del coseno. Amplitud, periodo, que es cuando se completa una onda completita. Y ahora tenemos la diferencia de fase, que es cuánto está trasladada mi función con respecto a la función original seno o coseno. Ya, esos tres son las cosas que acabamos de anotar. ¿Cómo las vamos a ver nosotros? Acá en nuestro resumen. Nos dice, si mi función es la general a seno de bx más c, o a coseno de bx más c, con ni a ni b ceros, la amplitud dijimos que era el numerito que estaba delante. El periodo habíamos dicho que era 2pi partido por el que acompañaba al x. ¿Ya? Ahí está. Y por último, la diferencia de fase es un poco distinta de cómo aparece acá. Yo la veo de la siguiente forma. Si yo tengo que mi función es igual a seno de bx más c, significa que esto yo lo puedo escribir como a por seno de b factor de x más c partido en b. Factoricé por b. Y ahí está, ahí tengo todos los elementos. La amplitud, el periodo me lo va a indicar ese valor, y la diferencia de fase es este, pero con el signo contrario. Y esos son los tres elementos que nosotros vamos a ver o analizar para poder saber cómo está cambiando la sinusoidal con respecto a la que nosotros trabajamos la clase pasada, la original de seno o coseno. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Súper. ¿Alguien perdido? ¿No? Ya. Vamos acá. Voy a dejar ahí el resumen arribita. Entonces, vamos a calcular amplitud, periodo y diferencia de fase y vamos a intentar graficar estas cosas. En el ejercicio 1, ¿cuál es la amplitud? En el 1,1. ¿Cuál es el que acompaña adelante el seno o coseno? Esa es la amplitud. 2. Ya. El periodo. Acuérdense, el periodo está alterado por el que acompaña al x. Es 2pi dividido al que acompaña al x. ¿Cuánto es? 2pi, perfecto. 2pi partido en 1, así que es 2pi. Y la diferencia de fase, ahí sí, es el que aparece acá, pero con negativo, o sea, con el cambio de signo. Uno dice menos menos pi cuarto, pi cuarto. ¿Ya? Esas son las características. Y aquí nosotros ya deberíamos poder graficarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Veamos. Esto me dice que el seno original está multiplicado por 2, o sea, está dilatado verticalmente.
Y este pi cuartos, ¿qué quiere decir? Ya que se trasladó, ¿hacia dónde nos trasladamos? Hacia la derecha, súper bien. Ya hice un bosquejo de lo que es la función seno. Un poquitito más claro para que lo ocupemos. Ya. Esto me dice que nos corrimos pi cuarto a la derecha, o sea, nos corrimos un poquitito a la derecha. Vamos a ver. ¿Y qué quiere decir ese 2 que está ahí? Que se alargó. Súper bien. En vez de llegar hasta 1, vamos a llegar hasta 2. Entonces llegamos hasta 2, llegamos hasta menos 2, llegamos hasta 2. Y estamos trasladados pi cuartos con respecto a la original. Me corrí un poquitito a la derecha. ¿Sí? Así que ese sería como nuestro gráfico. ¿Va bien o no? ¿Dudas hasta ahí? El periodo sigue siendo 2pi, o sea, significa que entre este punto y la vuelta completita hasta este punto, eso completito mide 2pi. ¿Ya? Pero ojo que no estamos partiendo desde el 0 porque nos corrimos un poquitito a la derecha. Es exactamente el mismo que el original. ¿Ya? Veamos el segundo. Segundo. Amplitud. Amplitud del segundo. Miren, amplitud en valor absoluto. Así que es la misma que ustedes me dijeron, pero en valor absoluto. Periodo. También el periodo tiene un valor absoluto. Ojo ahí. Periodo es 1. Acá está el periodo. Acuérdense, periodo 2pi partido por el que acompañaba el x. 2pi partido en pi medio, exactamente. Lo vamos a calcular un poquitito así. Como estoy dividiendo una fracción, la doy vuelta y multiplico. Y me quedó 4. Así que mi periodo en este caso es 4. ¿Sí? ¿Todos bien ahí? Ya. Entonces, déjenme escribirlo. Este sería menos coseno de pi medios x. Amplitud 1 sí, porque es con valor absoluto. Es el que acompaña acá al coseno, pero con valor absoluto. Y este me daría 1/3. Ya, fíjense que factoricé por el pi medios porque así yo sé al tiro cuál es la diferencia de fase. El pi medio es el que acompañaba al x y factoricé todo lo de adentro por pi medios. Así que, ¿cuál es mi diferencia de fase? Ya, aquí está. ¿Cuánto nos da? 1/3. 1/3 en este caso negativo. Acuérdense que le cambiamos el signo con respecto al original que está anotado ahí. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos todos bien? ¿Por qué pi cuarto? ¿Por qué ¿por qué el periodo vale 4? Porque el periodo es el periodo original de nuestra función seno-coseno, pero ahora como lo estamos alterando con el multiplicado de acá, se divide por ese numerito. ¿Ya? Y de ahí nos dio el 4. ¿Y por qué la diferencia de fase es 1/3?
Ya, la diferencia de fase la podemos calcular de las dos formas. Como nos dicen acá, que es menos C partido en B, y ahí hacemos lo que nos dijo el compañero, que era el C, que es pi sexto, dividido en pi medios, ¿ya? Y le cambiamos el signo, por supuesto. O lo podemos ver en la factorización. Si yo factorizo acá, ese es el que me va a decir directamente la diferencia de fase. Los otros dos me indican a qué refiere el periodo y la amplitud, pero ese valor C partido en B me va a dar al tiro la diferencia de fase. ¿Ya? Ya, vamos a ver si lo podemos graficar. Esto sería. Yo voy a dibujar el coseno original. Más blanquito, pero como para que lo tengamos referencia. El coseno parte en 0. Ya, coseno es más o menos así. Nosotros ahora vamos a hacer este que es nuevo, pero lo voy a hacer de a poquitito porque está un poco raro, no sé si lo notan. Está un poco raro, digo, porque está ese menos de ahí, que no nos gusta. A mí no me gusta nunca. Así que déjenme ver. Ya. Este coseno me dice que nos estamos trasladando 1/3 hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? ¿Seguros? ¿Hacia la izquierda? Sí, hacia la izquierda. Así que todos estos puntos ahora van a estar un poquitito más hacia la izquierda. Ya. Y uno dice, ya, ahí tengo la diferencia de fase. Súper. Ahora, ¿qué pasa si mi periodo ahora es 4? ¿Cuánto es 2pi más o menos, que es el periodo original? Como para que tengamos una referencia. 6, algo, ¿cierto? Entonces 4 es más chiquitito, se contrajo, súper bien. Entonces fíjense, voy a dibujar primero la diferencia de fase, que me decía, esto iba más o menos así. Solo con la diferencia de fase nos trasladamos a la izquierda, ¿ya? Después me dijeron, esto se contrajo, o sea, quedó mucho más apretadito. Así que en vez de quedar así, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a contraer un poquitito. Uy, como que yo me alargué un poco. Pero ahí está. El otro era mucho más alargado, el azul nuevo se contrajo un poco. Y la amplitud, fíjense que ahora ese negativo, ¿qué me va a hacer? El mismo el último que dibujé, pero ahora reflejado para abajo. Así que nuestro último es el negro. Yo voy a borrar un poquitito los otros. Y ahí estamos. Más o menos, porque es un bosquejo nomás. Con respecto al original que estaba mucho más dilatado, estaba en el otro sentido, y el nuevo está un poco trasladado hacia la izquierda, y eso. ¿Sí? No tiene por qué ser específico, sobre todo porque lo estamos haciendo a mano. Es para que entendamos más o menos la idea. ¿Se entiende? Súper. Sí, es que mis gráficos son horribles, así que no sé si se entiende. La idea era ir haciéndolo paso a paso. Ya. Este yo creo que lo vamos a dejar para después. O sea, los últimos 5 minutitos vamos a hacer solo el primero y los otros los vamos a hacer después. Después como mucho tiempo. Me dice, acá se está mostrando la gráfica de una sinusoidal de esta forma o de esta forma. Nosotros vamos a tener que ver qué función es, ¿ya? En el primero, que es el único que vamos a alcanzar a hacer hoy día. ¿Qué función podría ser?
Podría ser seno, ¿cierto? Es como el más cómodo. Se parece mucho a seno. ¿No dice ya? Vamos a suponer que es la función seno. ¿Cuál es la amplitud de esta función? La amplitud, el mínimo y el máximo. ¿A dónde vamos a llegar? Ojo, mínimo y máximo. 5. Por ahí di 1, 5, pi medio. Ya, ¿todos de acuerdo con que es 5? Es 5 positivo porque el seno se mantiene igual, no hay una reflexión. ¿Ya? Si fuera así hacia abajo, yo pensaría que es menos 5. Ya. ¿Cuál es el periodo? Fíjense, aquí está completito nuestra curva. ¿Y el periodo cuál debería ser este? Ahora va a ser pi medio, ¿cierto? Entonces yo digo, a ver, mi periodo es 2pi partido en b, y este valor me tiene que dar pi medios. ¿Sí o no? ¿Sí? 2pi partido en b, SB. Me tiene que dar pi medios porque ahí se completó la curva completa. Así que, ¿cuánto vale el b? 4, perfecto. 4x. ¿Y está trasladado? ¿Hay alguna diferencia de fase? No, partimos desde 0, así que lo podemos dejar así. Y ahí está bien, está perfecto. Acuérdense que el seno parte desde 0, así que no estamos corridos. Así es como yo más o menos lo veo. Ya. Este corresponde a ese y está súper bien. Pregunto, solo por si acaso, ¿podría haber sido la otra función sinusoidal, la de coseno? Sí, podría haber sido, ¿cierto? ¿Cuál hubiese sido el cambio, chiquillos? Pero trasladada súper bien. Ya. Sí, habría que hacer más cosas. ¿Lo vamos a anotar? Sí, rapidito. La amplitud se sigue manteniendo. El periodo también se sigue manteniendo. Y acá, la diferencia de fase. ¿Cuánto nos trasladamos con respecto al original? ¿Nos trasladamos hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Ya, porque si fuera el coseno, debería partir de acá, ¿sí o no? ¿Lo ven? Acuérdense que el coseno parte justo acá en el 1, o en el 5 en este caso. Así que, ¿cuánto nos corrimos para acá? Pi octavos, ahí está. Y ese sería, este debería ser coseno, perdón, les anoté seno. Este debería ser como la otra respuesta, si es que nos pidieran con coseno. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Súper. Ya. La otra clase, vamos a partir con alguno de estos, el otro siempre queda de tarea, y vamos a continuar con lo que viene. ¿Ya, chicos? Que estén muy bien, disfruten la otra semana de descanso. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Chao. Igual ustedes, chicos, cuídense harto. Yo, profe, que esté bien. Chao, chao.